todos sus lugares y que busquemos el primer libro de Crónicas 16 del 23 al 31. Primer libro de Crónicas 16 del 23 al 31. Primer libro de Crónicas 16 del 23 al 31. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 23, ustedes el 24 y así nos vamos hasta el 31, lo vamos a leer todos juntos. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Todos juntos, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Amén. Bueno, hermanos, yo les quiero compartir una pequeña lista que hice respecto a este versículo, y son algunas pocas razones por las cuales debemos adorar y cantar a Jehová. La primera es porque Dios nos salvó, porque ha hecho grandes maravillas, porque Dios es grande, porque es digno de toda nuestra alabanza, porque Él es el creador de todo, porque es el único Dios y es el Dios verdadero, porque merece toda la honra y la gloria, y porque es Rey de Reyes. Amén. Vamos a exaltar su nombre.
aquí con bien, porque Él ha provisto, porque Él nos cuida. Así que vamos a cantar bien fuerte.
nos visite por primera o segunda ocasión. Bueno, está... ¿cuál es su nombre? ¿Joel? ¿Y Lucía y sus hijas? ¿Sofía? Lucía, Sofía. Denise, bienvenidos, están en su casa. Y tenemos con nosotros al hermano que nos va a compartir de la palabra, el pastor José Luis, su esposa, la hermana Eunice, su hija Jepsiba y su hijo Luis. Bienvenidos, están en su casa. ¿Alguien más que nos visite? Ya todos somos de casa, ¿verdad? ¿Cuáles son sus nombres? Abril y Suri. Bienvenidas, están en su casa. Bueno, ya saben, después del coro de esta canción nos saludamos todos y por favor saluden a los hermanos y a las hermanitas nuevas. Bien, hermanos, así puestos de pie, vamos a cantar nuestro himno del mes.
y quiero escucharlo cantar bien fuerte, que es hacer una realidad de nuestras vidas. Recuerden que este himno se llama Orar, Trabajar, Testificar, así que vamos a cantarlo bien fuerte. Le voy a invitar a que cierre un momento sus ojos. Señor, en esta tarde especialmente queremos darte gracias por tu infinito amor y por tu fidelidad, Señor. Porque aun cuando nosotros te somos infieles, tú sigues ahí fiel para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Porque sabemos que si estamos aquí es por ti, Señor. Sabemos que todo lo que hemos logrado es por ti y para ti, Señor. Gracias porque tú nos perdonas, porque perdonas todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por esa sangre derramada por nosotros. En esta tarde, Señor, nosotros queremos postrarnos ante ti. Queremos ofrecerte nuestra vida como un sacrificio. Te pedimos que tú nos ayudes a adorarte, Señor. No solo los domingos al venir a cantar y al venir a escuchar de tu palabra, Señor, sino ayúdanos a adorarte con nuestra vida entera, Señor. Que demos testimonio de ti a donde quiera que vayamos y que la gente pueda verte reflejado en nosotros, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por tu grande amor, Señor. Te entregamos nuestra vida y todo lo que somos. Cuando pienso
me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enséñanos, Señor, a amarte y a vivir como tú quieres que vivamos. Enséñanos a seguir tu camino, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti. Ayúdanos a que no sacie esa hambre y sed que tenemos de ti, Señor. Que no nos cansemos de buscarte cada día. Que obtengamos nuestra paz y nuestra seguridad al estar en tu presencia, Señor. Y no al tener dinero, no al tener un trabajo estable, sino solamente en ti, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias porque sabemos que estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque sabemos que a tus pies tenemos seguridad, Señor. Gracias porque sabemos que cuando estamos contigo nadie más nos puede señalar ni juzgar, solo tú, Señor. Gracias porque tú ves los corazones. Y te pido que nos ayudes, Señor, a amarte, a adorarte y a servirte de verdad, Señor, con nuestros actos y no solamente de labios para afuera.
permanecer en ti, Señor, porque hemos probado tu presencia, hemos probado tu amor, hemos probado tu fidelidad, tu misericordia, y deseamos más, Señor. Sabemos que solo tú puedes llenar los vacíos que cada uno tenemos en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú eres suficiente, Señor. Gracias, Señor, porque podemos sentirte, porque sabemos que tú nos estás abrazando cuando sentimos que estamos solos. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas ahora que estamos exaltando tu nombre y que estamos adorándote, Señor. Gracias te doy nuevamente, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, como cantábamos al principio. Porque eres grande, Señor.
porque eres misericordioso y porque sabemos que nada es imposible para ti, Señor. Ayúdanos a seguir en ti y no desviarnos, Señor. Ayúdanos a hacer luz a donde quiera que vayamos. Te pido todo esto y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios por su presencia. Él está entre nosotros. Amén. Vamos a pedir a los niños que salgan a su clase. Recuerden que la profesora es nuestra hermana Areli, así que no pueden irse sin ella. Todos ahí con Areli. Muy bien. ¿Qué quieren? Y con los peques. Gracias a Dios. Muy bien. Ahora sí, ya que los niños han salido, ya tenemos más lugar para que puedan sentarse, así que vénganse para acá, siéntense. Okay. Muy bien, y hoy tenemos a un predicador invitado, nuestro hermano José Luis. Él es amigo que conocimos en el encuentro matrimonial en Alma, entonces le damos la bienvenida a su esposito también. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El Señor nos va a hablar a través de nuestro hermano, así que vamos a recibir, hermano. Le dejamos el lugar. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Aleluya. ¿Cuántos se saben ese texto que está ahí? Éxodo 34:10. ¿Lo saben de memoria? ¿No? ¿Lo leemos juntos? Ok, ¿cómo dice? Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hemos creído en ese Dios, ¿verdad que sí? Yo le quiero invitar a que abra hoy su Biblia en Éxodo capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Éxodo capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Muy bien. Permítanme, vamos a leer alternadamente. Déjenme leer el verso 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 8. ¿Está de acuerdo? Muy bien, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto.
y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Padre, en el nombre de tu Hijo Santo, te agradecemos, Dios, por este tiempo, por esta oportunidad para poder meditar en tu palabra, y queremos agradecerte, bendito Dios, este tiempo. Te agradezco personalmente la oportunidad que me das de estar en esta tu casa, Señor, y por la invitación de mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, bendíceles y prospérales también a cada uno, Señor. Y hoy, Padre, que vamos a meditar en tu palabra, te ruego uses mi vida y que traigas ese consejo que cada uno de quienes aquí estamos necesitamos para alabanza y gloria de tu nombre santo, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús. Hoy quiero hablar acerca de mi caminar con Dios, es decir, tu caminar con Dios, no exactamente el mío, sino nuestro caminar con Dios. Todos sabemos que el libro de Génesis es el libro de el principio, porque ahí es donde nos narra ¿qué cosa? La creación, ¿verdad? La creación, de cómo Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo demás que existe debajo de este cielo. Pero el libro de Éxodo también es un libro de principio. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo es donde nace el pueblo de Dios, donde nace la nación de Israel como tal. ¿Ok? Yo quiero llevarle a que recordemos un poquito acerca de este pueblo naciente. Abraham, Isaac y Jacob, que nos menciona aquí en esta escritura que leíamos. Hay dos cosas que me llaman la atención de estos personajes. En este pasaje dice que no se reveló a ellos por su nombre, Jehová, sino como el Dios omnipotente. ¿Ok? Es muy interesante que en el principio, cuando Dios iba a fundar una nación, lo primero que tuvo que establecer Dios en los fundadores fue la fe. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice, pero sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Lo primero que Dios forja en el hombre es la fe. Cuando nosotros en nuestro caminar con Dios no hemos forjado nuestra fe o percibimos equivocadamente lo que es nuestra fe, Dios nos tiene que llevar a un proceso a través del cual Él pueda establecer la fe en nosotros. Si llega un momento en que las circunstancias de nuestra vida, en que lo que nos rodea, todo lo que pasa, nos debe de llevar precisamente a utilizar nuestra fe, ya no a confiar en nuestras propias fuerzas, capacidades, inteligencia, estudios académicos, capacidades económicas, ya no, sino en lo que Dios va a hacer. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, Él obra de diferentes formas. A Abraham, a Isaac y a Jacob, a cada uno le forjó individualmente la fe. Individualmente. Todos se acordarán cuál era el problema que Sara tenía. Antes de eso, Dios le hizo una promesa a Abraham. Lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Y qué le dice? Que iba a hacer de él una nación grande. Pero cuando él sale de ahí, resulta que ¿cuántos hijos tenía? Resulta que no tenía ninguno, ¿verdad? Ok. Pasa el tiempo y de repente ahora se nos revela que no solamente no tenía hijos, sino que su esposa, ¿qué pasa? No podía tener hijos. Antes de que estuviera muy grande de edad, no podía tener hijos. Era estéril. A veces, si se hubiera malinterpretado la fe, que por cierto Abraham es conocido como ¿qué? El padre de la fe,
¿verdad? Si Abraham hubiera malinterpretado este asunto de la fe, digo, lo primero que él hubiera esperado, un mortal como yo, lo primero que hubiera esperado, y a lo mejor alguno que otro de los que estamos aquí, es que si Dios había prometido que iba a ser de él una nación grande, pues inmediatamente, ¿no? Llenarse de hijos. Pero pasaron más de 20 años. Y pasan más de 20 años y Dios le sigue diciendo, yo te voy a dar un hijo. Y se acuerdan de la metida de pata de Abraham, y le dice, no, ese no es el hijo de la promesa, yo te voy a dar un hijo con Sara, pero Sara es estéril, Señor. Y luego, pero Sara ya está. Ahora sí lo que dijo la hermana. ¿Cómo dijo, hermana? Ya era grande de edad. Hace rato dijo, no, no es cierto. Ya era grande de edad, ya estaba viejita. Es más, cuando Sara escuchó aquello, dice que ya se había pasado la costumbre de la mujer en ella, ya no había forma biológica de que aquello ocurriera. Pero el padre de la fe le tomó más de 20 años entender eso, recibir eso, apreciar eso, que Dios le iba a dar un hijo de esa esposa. Nos brincamos. Dios de Abraham, Dios de Isaac. Híjoles, ¿qué pasó con Isaac? ¿Alguien se acuerda de Isaac? Dios le escogió esposa. Dios le escogió esposa a Isaac. Era el heredero de la promesa. Era el heredero de aquella nación grande. Insisto, lo subrayo, por favor, subráyalo en su mente. Dios le escogió la esposa. ¿Y qué problema tenía la esposa? Era estéril. Dios, ¿qué estamos jugando? ¿De qué se trata esto? Estamos hablando de una nación grande y tú no aportas para que las cosas funcionen. Le dio una esposa estéril para que su fe también fuera forjada. Y ahí no pasaron más de 20 años, ahí pasaron más de 30 años antes de que pudiera tener a sus hijos. Porque Dios tenía que forjar la fe de Isaac. Nada más por eso. Dios tenía que forjar la fe de Isaac. Y luego llega Jacob. ¿Y qué pasa con Jacob? Jacob le hicieron trampa. El pobrecito se vio obligado a tener 2 esposas. Pero la que amaba, ¿qué pasó con ella? Santo. No podía tener hijos. Y su fe tuvo que ser forjada de la misma forma. Su fe tuvo que ser establecida, trabajada. Y todos conocemos la historia de estos personajes. Nos llevaríamos todo el tiempo analizando la fe de cada uno de ellos. Pero cada uno tuvo que trabajar su fe a cincel y a martillo, hasta que tuviera forma, hasta que pareciera fe, hasta que funcionara como fe. ¿Por qué? Porque eran los fundadores de aquella nación, eran los patriarcas de aquella nación. Volvemos a la escena de Israel ya ahora en Egipto. Llegan como invitados, pero al paso de los años se convierten en ¿qué cosa? Se convierten en esclavos. Aquí lo que yo necesito subrayar, si me caigo no se vaya a reír, se lo anticipo. Aquí lo que yo necesito subrayar es que debemos entender que este pueblo y en este tiempo habían oído de Dios, sabían que pertenecían al pueblo de Dios, pero no conocían a ese Dios. El libro de Éxodo nos narra la historia de cuando Moisés Dios le llama y le dice,
ve y preséntate ante ellos y yo te voy a respaldar. Y ya conocemos la historia. ¿Y qué dijo Moisés? A ver, espérame, yo voy y les digo al pueblo, ¿qué creen? El Dios, ay, pero ¿qué Dios? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién les voy a decir que es el que me está enviando? ¿Quién les voy a decir que es el que los va a liberar? ¿Quién les voy a decir? Y entonces conocían al Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero necesitaban ellos ahora conocer a este Dios de forma personal. Es decir, Dios necesitaba que cada uno del pueblo ejercitara su fe y fortaleciera su fe, forjara su propia fe, cada uno de los del pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo? Déjame decirte algo. Dios va a utilizar las circunstancias de tu vida natural para hacer necesaria la fe en tu vida. Las circunstancias que te rodean, las circunstancias que vives, Dios las va a utilizar para que tú necesites esa fe, para que tú digas, es Dios el único que puede obrar aquí, es Dios el único que puede actuar aquí, y comiences a confiar, y comiences a depender, y comiences a pedirle a Él y a depender de Él totalmente hasta que venga esa respuesta de Dios a tu vida. Amén. En estos tiempos, al principio de este pueblo naciente, vemos la ausencia de Dios en el mover diario del pueblo. ¿Sabe que en el capítulo 1, sabe quiénes eran los más bendecidos? No era el pueblo de Dios, no era el pueblo de Israel, no era la nación, eran las parteras. Son las que habla ahí de una bendición, que ellas por temor a Dios no mataron a los niños varones nacidos, y entonces dice que Dios las bendijo mientras los otros estaban sufriendo. Vemos la ausencia de Dios en el corazón de ese pueblo. ¿Por qué? Porque no le conocían. Porque no le conocían. Amén. Un pueblo naciente que no conoce a Dios no tiene futuro. No tiene un futuro promisorio. No tiene un futuro que anhele llegar a ese tiempo, que se cumpla su tiempo de lo que está haciendo, de lo que está caminando, de lo que está buscando. El pueblo necesita conocer a Dios, y así es nuestra vida. Así es nuestra vida cristiana de cada uno de nosotros. Aquí estamos hablando de la historia de la nación de Israel, pero cada cabeza de los que estamos aquí es una historia. Amén. Cada pareja de quien aquí está es una historia, y cada uno necesita forjar su fe. Amén. ¿Se alegra por ello? Amén. Mi consejo es entonces, conoce a Dios. Es necesario que conozcas a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Leyendo la Biblia, ciertamente, pero lee libros. Si tienes dudas sobre algún libro, acércate a tu pastor y dile: pastor, ¿qué libro me recomienda? ¿Qué puedo leer? Asiste a la iglesia, a los temas que se dan en la prédica, a los estudios que se dan en la iglesia. Es la forma en que tú vas a conocer de Dios y que tu fe va a forjarse, va a empezar a fortalecerse, a ser firme esa fe. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? La fe viene ¿por qué cosa? ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Amén. Necesitamos conocer a Dios a través de su palabra, aprender de Él y aprender a confiar en Él. Amén. Yo quiero pedirle que vaya a Éxodo 4, versículo 4 y 5. Y como creo que lo estoy durmiendo, le voy a pedir que se ponga de pie. Pero sí, póngase de pie. Éxodo capítulo 4. Vamos a leer versículos 4 y 5. ¿Qué dice?
Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. ¿Se acuerdan ustedes de esta escena? Ahora decía, voy a ir ante Faraón y pues, si el pueblo que te conoce va a dudar, pues, imagínate cuando vaya con Faraón. Bueno, ¿qué le dio Dios a Moisés como una herramienta para que la fe tuviera presencia, para que la fe fuera notoria? Le dio señales, le dio milagros. Y dice que tomó aquella vara que tenía delante de Faraón y la lanzó, ¿verdad que sí? Y luego Dios le dijo, pues tómala ahora por la cola. Y cuando la toma, dice que se convierte otra vez en vara. Y luego le dice, mete tu mano en tu seno, sácala. Y entonces la mano ahora era ¿qué? Leprosa. Vuélvela a meter. Y salió más suavecita que la otra. Yo creo que quería meter la otra para que le quedaran iguales, porque su mano quedó limpia, restaurada de toda esta situación. Comienzan los milagros con estas señales, pero después de ahí continúan con ¿qué cosa? Las 10 plagas. Las 10 plagas que no tenían otro propósito sino fortalecer la fe del pueblo de Dios, porque era una fe naciente. Dios no podía actuar en ese pueblo si su fe no comenzaba a crecer. Si ese pueblo no conocía verdaderamente el nombre de Dios y no conocía las obras de Dios y no creía firmemente en lo que Dios podía hacer, Dios no podía actuar en ese pueblo. Por eso tuvo que haber forjado la fe, no solamente de los patriarcas, sino ahora le correspondía el turno al pueblo, y lo hizo a través de estas plagas. Amén. Quien no haya cerrado su Biblia, alguien puede leer el verso 31. ¿Qué dice? Sí. Ah, qué bendición. Y el pueblo creyó. El pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto Dios su aflicción, se inclinaron y adoraron. Cuando estamos caminando en el camino de Dios y cuando somos nuevos, a veces pensamos que ya las cosas van a estar totalmente bien, y no siempre es así. Dios nos va a hacer vivir y atravesar por ciertas circunstancias que van a forjar nuestra fe y que nos van a hacer conocer a este Dios. Y fue lo que le estaba ocurriendo a este pueblo. Cualquiera hubiera pensado, no, pues ya el pueblo estaba listo para salir, porque ya habían creído, ya estaban reconociendo y ahora estaban adorando, se estaban inclinando y adorando a su Dios. Pero ¿qué dice capítulo 5, versículo 1? Y después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hay diferencias entre conocer a Dios y creer en Dios. El pueblo necesita conocer a Dios y creer en Dios. Faraón ni una ni otra. A lo mejor había escuchado del Dios de los hebreos, pero ¿usted cree que se había interesado en su poder? Yo creo que no, y si lo hizo fue solamente como cultura, por conocer al pueblo que estaba en medio de él. Pero el pueblo, la iglesia, no puede ser superficial al conocer a Dios. Si el pueblo es superficial al conocer a Dios, su fe va a quedar estancada, su fe no va a destacar,
Su fe no va a ser una fe satisfactoria en momentos de crisis, en momentos de necesidad. Amén. Un pueblo dividido. El pueblo naciente, forjando su fe, tenía que tomar decisiones. Yo quiero que miremos y analicemos un poquito el panorama de cómo estaba el pueblo en aquel entonces. Cuando comienzan a ver los milagros y comienzan a ver las señales, ¿usted qué piensa? ¿Todos creyeron instantáneamente a lo que Dios estaba haciendo? Cada plaga que ellos podían ver, cada plaga que ellos podían ver cómo afectaba a sus vecinos, a sus opresores, y a ellos no les afectaba, fortalecía su fe, lo lógico debería de decir que sí. Eso nos indica la lógica. ¿Pero qué cree? No fue así. Había quien sí creía, había quien definitivamente se tomó de esas señales y de esos milagros y adoraron a Dios y caminaron con Dios y permanecieron firmes en el camino de Dios sin importar las circunstancias, pero también hubo quien no le creía a Dios. Y eso lo vemos reflejado en cómo reaccionaron en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Miren. Yo leo el 20, ustedes el 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, vean lo contradictorio. En el capítulo 4 al final nos dice que habían creído y que estaban adorando, pero aquí ahora están reclamando y diciéndole, ahora por tu culpa pues nos están oprimiendo mal. Y es que en la historia bíblica efectivamente les comenzó a ir mal. En lugar de que las cosas les mejoraran, dice la palabra de Dios que les aumentaron el trabajo y tenían que producir exactamente lo mismo. Pero ellos no habían entendido que todo ese proceso estaba dentro de los planes y proyectos de Dios. Y es precisamente lo que necesitaban forjar en su vida, entender en su vida, amalgamarlo en su mente y en su corazón, para que pudiera verdaderamente tener el efecto que Dios estaba deseando ver en su pueblo. Perdón. Hay milagros que Dios hace que para algunos son emocionantes, que para otros los hace temblar. Y fue el caso precisamente de las plagas. El pueblo de Dios estaba emocionado por aquellos milagros que estaban ocurriendo, pero el pueblo egipcio estaba temblando cada vez que veían a Moisés y que se le iba a presentar a Faraón y que Moisés salía como diciendo no logré mucho. El pueblo estaba asustado porque sabían que iban a padecer y que iban a sufrir las consecuencias de la dureza del corazón de Faraón. Amén. Pero cada una de estas plagas en algunos corazones cumplió su propósito y comenzó a forjar su fe. Más adelante, después de las plagas, viene aquella nube y aquella columna de fuego, ¿se acuerdan? Viene después el mar rojo abriéndose, destruyendo a sus enemigos, dejando atrás a sus enemigos. Y es la primera vez que vemos al pueblo de Israel cantándole a Dios. Moisés toma la iniciativa y todos los hombres con él se prenden y comienzan a alabar el nombre de Dios, y después termina
el pasaje ahí con que María también motivó a las mujeres y las mujeres también comenzaron a cantarle a Dios. ¿Por qué causa? Por lo que Dios había hecho. Cuando vemos que Dios obra a nuestro favor, cuando vemos que Dios actúa a nuestro favor a través de un milagro, a través de algo que se arregla en nuestra vida, de algo que se soluciona, de algo que se suple, pensamos que a partir de ese momento las cosas van a estar bien. Pero déjame decirte algo, es parte del proceso de Dios en tu vida para que tu fe se forje. Todavía no es el final, todavía no es la meta, todavía necesitas aprender más y no puedes conformarte con eso. No puedes vivir del pasado, tienes que extenderte hacia adelante. Por eso Dios no cambia de manera radical las situaciones o las circunstancias que el pueblo tenía que vivir. Al contrario, Dios utilizaba esas circunstancias que el pueblo tuvo que caminar para poder bendecir y edificar a cada uno. Comienzan un caminar libre. Ahora ya no había quien los persiguiera. Ahora ya no había enemigos que voltearan atrás y dijeran otra vez sobre nosotros esta circunstancia. No, comienza un caminar libre. Pero lo siguiente que les ocurrió para que su fe fuera forjada, lo encontramos en el capítulo 15. Bueno, hay más cosas, pero yo me quise abocar en él. Éxodo 15, versículos 25 y 26, por favor. ¿Lo tienen? Éxodo 15, 25 y 26. ¿Podrían leer ustedes el 25 y yo leo el 26? Dice: y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ok. Solamente esos dos versículos para que recordemos la escena. El pueblo, caminando en el desierto, ahora se enfrentan a la necesidad física. No tenían que tomar. Al parecer, la circunstancia no era tan grave. Pero ¿sabe cuál era el problema de esta escena, de este pasaje bíblico? El problema es que, miren, tenían sed. A lo mejor le estaban orando a Dios. A lo mejor le estaban pidiendo a Dios. Y de repente alguien ve a lo lejos las aguas. ¡Ey, acá están las aguas! ¡Córranle! Este es un lugar que a la fecha existe y dicen que sus aguas siguen siendo amargas, estas aguas. Entonces lo ven a lo lejos, van a aquel lugar y el primer valiente que se echa su sorbo de agua, así como este, ¿qué le pasó? Las tuvo que escupir, porque eran aguas que no se podían tomar. Se había convertido lo que parecía una provisión de Dios, lo que parecía la dirección de Dios, porque acuérdense que la nube los estaba, ¿qué cosa? Guiando, dirigiendo. Y Dios los llevó a ese lugar. Y resulta que no pueden saciar su sed. ¿Se imagina usted qué frustración? ¿Quién no ha vivido una frustración así cuando ha orado a Dios? ¿Quién no lo ha vivido? Todos lo hemos vivido. Digo, qué bueno sería que todo lo que le pedimos a Dios, todo nos lo diera en forma, en tiempo y de mejor manera de como nosotros lo habíamos concebido siempre. Qué bueno fuera que Dios lo hiciera de esa manera, pero no siempre ocurre de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba forjando la fe de su pueblo. Cuando las cosas no son fáciles, cuando nuestra fe se ve estancada,
Dios necesita hacer algo en nuestra vida para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Y por eso Dios los había guiado a esas aguas. Amén. Después de esto, el pueblo, bueno, una de las características de la nación de Israel es que fueron murmuradores. Acuérdense que estamos hablando del pueblo dividido. ¿Por qué estamos hablando del pueblo dividido? Porque había quien sí había creído, ese era un grupo, y había quien se estaba dedicando a ¿qué cosa? Murmurar, a murmurar. Todo les parecía mal. La fe que a unos les estaba sirviendo para fortalecerse, para otros era una situación que les complicaba la existencia. ¿Sí se acuerdan de alguna murmuración? ¿Qué decían? Nos sacaste de Egipto para venir aquí a morir. ¿Que acaso no había sepulcros suficientes allá? ¿Que acaso no habían las ollas así de comida abundante y tantas cosas? Ahí sí, eran esclavos, pero no, hombre, les parecía aquello un paraíso, no sé qué cosa, pero eran esclavos, se les olvidaba. Como resultado de las murmuraciones del pueblo, en el capítulo 16, Dios les envía el maná, literal, como resultado de las murmuraciones del pueblo. Es que Dios les envía el maná, así lo dice la Biblia. ¿Ok? Imagínense el pueblo, tenía hambre y lo único que tenía que hacer, sacar la manita de la tienda, estirar la mano y ya tenía su comida para todo el día. Ya me imagino uno que otro flojo ahí con desde su cama ahí extendiendo y alimentándose y preparando ahí, guardando y demás, y a seguir echando la chorcha, ¿no? Digo, uno que otro, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero Dios estaba proveyéndole ese pan del cielo como resultado de la murmuración, y con la finalidad única y exclusiva, no para que dijeran, vamos a murmurar y así vamos a obtener las cosas, no, sino para que su fe se fortaleciera, para que aun cuando no hacemos las cosas de manera correcta, la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra necesidad, con tal que nuestra fe continúe forjándose. Amén. Pero llegamos al capítulo 17. En el capítulo 17 vuelven a vivir la misma situación de necesidad que habían vivido al principio. Otra vez tenían sed. Pero aquí el asunto, según la narrativa bíblica, tal parece que sí era más agudo, sí era más severo. Porque en el primero tenían sed, pero aquí el argumento es: nuestros animales y hasta nuestros hijos van a morir de sed. El asunto era más severo. Ahora, si Dios en la primera ocasión lo único que hizo fue decirles: a ver, ¿cuál es el problema? Corta ese árbol, échalo a las aguas y el problema va a estar solucionado. Ahora esas aguas van a ser útiles. Digo, cualquiera pensaría, pues lo volvemos a hacer, vamos a volver a confiar en Dios, vamos a volver a pedirle a Dios y Dios nos va a decir qué vamos a hacer y Dios va a volver a actuar y las cosas van a estar bien porque Dios ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer porque Dios es fiel. Pero no todos pensaban así, el pueblo estaba dividido. Comenzaron otra vez, ¿qué cosa? Las murmuraciones. Comenzaron los lamentos. ¿Cómo comienza una murmuración? ¿Cómo comienza una murmuración? ¿Aquí alguna vez, a ver, levante la mano, alguien que haya murmurado alguna vez? ¿No? Qué afortunado eres, ¿no? No, sí hay uno valiente. ¿Cómo comienzan las murmuraciones?
Una persona inconforme que se junta con otro y le empieza a decir, ¿ya viste eso? Mira, ¿por qué ocurre de esa forma? No debería de ser así. Y el otro empieza a analizar y empieza a ver, oye, sí es cierto, y ya se junta con la otra y le dice, oye, tiene razón, ¿por qué están ocurriendo las cosas de esta manera? Y la iglesia no puede estar dividida. Este pueblo estaba dividido. Los que habían tomado a Dios en serio, los que estaban trabajando y forjando y luchando por su fe, pero también estaban los murmuradores. Cualquier problema, cualquier situación, queja contra Moisés, queja contra Aarón, queja contra Dios. Eso no ayuda a que nuestra fe se forje. Eso debilita nuestra fe. Eso debilita nuestro caminar, debilita el avance en la obra de Dios. Así es que, manos a la fe, hermanos. Amén. Aquí hay un versículo que me conmueve. La verdad es que cuando lo leía, estaba preparando un mensaje de este pasaje y terminé llorando. Capítulo 17, verso 7. ¿Lo tienen? A ver, todos juntos. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Como cuando el esposo o la esposa le dice, bueno, ¿me quieres o no me quieres? Digo, suena chistoso, pero cuando lo decimos en serio, de veras que sí es ahora sí que sí es serio, ¿no? Sí es serio. Platicaba con una señora respecto de su hijo y dice que pues regañándolos cuando se están peleando y eso le dice, ya no los quiero, ya, váyanse por allá. Y va el niño chiquito, ¿no? Ahí con el chantaje, dice, no, pues si no me ibas a querer, ¿para qué me tuviste? Mejor no me hubieras tenido. Imagínense este pueblo diciéndole a Dios, ¿está Dios con nosotros o no está con nosotros? Es una pregunta seria. Yo he tenido momentos de crisis de fe en mi vida. Y no me avergüenza decirlo porque el padre de la fe tuvo más que yo, creo, ya me lo empato, pero tuvo crisis de fe. Ay, no nos vayamos a ir con todo y el templo se va a levantar esto. Esas crisis de fe nos sirven para qué creen? Seguir forjando nuestra fe en el Señor. ¿Sabe qué ocurrió en el capítulo 17 después de esto? Digo, cualquiera hubiera pensado que después de que le preguntaste a Dios, ¿estás conmigo o no estás conmigo? O sea, ¿me quieres o no me quieres? ¿Soy tu hijo o no soy tu hijo? Pues Dios lo hubiera abrazado, apapachado, como nosotros papás, ¿no? Que agarramos a nuestros hijos y les damos cariño, amor y seguridad y confianza, ¿no? Cuando tienen esas dudas nuestros hijos. ¿Sabe qué hizo Dios? Los envió a una guerra. Los envió a una guerra que por si fuera poco estaban perdiendo. Y lo que tuvieron que aprender ahí es a poner en alto el nombre de Dios, porque dice que Moisés subió a lo alto de aquella colina y que cuando levantaba las manos, ¿qué pasa? Prevalecía Israel, pero cuando se cansaba y bajaba las manos, ¿qué? Amalek era el que prevalecía, o sea, el enemigo. No eran las manos de Moisés, no eran las manos de Moisés. El pasaje dice que Moisés subió allá, Dios le dijo que subiera allá, ¿con qué cosa?
la vara. Hasta el capítulo 16 era la vara de Moisés. En el capítulo 17 se convierte en la vara de Dios. Y Dios le dice: sube al monte con la vara de Dios en tus manos. Sube al monte. Y entonces entendió Moisés que cuando levantaba las manos con aquella vara, es decir, estaba poniendo en alto el nombre de Dios, era cuando prevalecía. Era cuando prevalecía. En el principio, en el cierne, cuando este pueblo se estaba forjando, tenía que aprender a poner en alto el nombre de Dios para poder vencer en sus luchas, en sus necesidades. Amén. Muy bien. Ya se me quedó viendo feo Ale, así es que ya casi terminó Ale. No te preocupes. Éxodo capítulo 19, por favor. Es que me dijo que eran 20 minutos de prédica. Es que es lo que voy a llevar en la introducción. Perdóname. Muy bien. 19:11 dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ok. Algo que le faltaba al pueblo de Israel, a un pueblo naciente, a un pueblo nuevo, algo que le estaba faltando a este pueblo era poder relacionarse con su Dios. Poder relacionarse con Dios. Tener comunión con su Dios. Dejar de decir Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y comenzar a decir mi Dios, mi Dios. Es decir, conocerlo de forma tan íntima que ahora pudieran decir mi Dios. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego conocieron a Dios de forma íntima, y cuando estaban al borde de ser lanzados al borde al horno de fuego ardiendo, ¿qué fue lo que dijeron? Mi Dios puede librarnos. Mi Dios puede librar. Y si no lo hace, sigue siendo mi Dios. Amén. Este pueblo había llegado casi a ese nivel, casi a ese punto. Dios se iba a manifestar, Dios se iba a mostrar a su pueblo, Dios iba a mostrar su gloria, Dios iba a mostrar su gracia. El pueblo necesitaba ahora, como pueblo naciente, mandamientos y preceptos. Y Dios en esa ocasión le dio precisamente estatutos y ordenanzas. Desde Mara, Dios comenzó a darles estatutos y ordenanzas y prueba. Porque la Biblia dice ahí en Éxodo 15, 25 al 26, no vaya ya nada más como referencia, dice que Dios ahí les dio estatutos y ordenanzas, pero también dice que los probó. Amén. Es decir, no es solamente ir caminando cómodamente bajo la nube cuando Dios nos está guiando, sino ahora se trata de que lo que Dios te ha dicho, vamos a ver si lo vas a poner tú solo, por tus convicciones, por tu fe, si lo vas a poner por obra, si vas a ser obediente, si vas a ser fiel a lo que Dios te está demandando y a lo que Dios te está poniendo. Dios se iba a manifestar. Moisés sube al monte 40 días y Dios lo regresa y le dice: baja porque algo está ocurriendo allá abajo y no me agrada, y cuando tú lo veas tampoco te va a agradar. Después de 40 días, habían estado ellos siglos como esclavos, sin conocer a Dios, sin ver la mano de Dios, sin ver los milagros de Dios en su vida, en su familia y demás, y no pudieron conservar su fe por 40 días.
Inmediatamente le dijeron a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y ahí sí todos cooperaron, ¿no? Se quitaron relojes, alhajas, esclavas, pulseras, todo lo que tenían de oro. Y el otro, bien obediente, les hace su becerro de oro. Acompáñenme al capítulo 32, versículo 26, por favor. ¿Lo tiene? Ok. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. El pretexto para haber hecho aquel becerro era que Moisés ya no estaba. ¿Está de acuerdo? Ya había bajado Moisés. Ya miraron a Moisés. Escucharon cómo quebró aquellas tablas. Moisés estaba iracundo, verdaderamente, por lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa? Cuando los confronta y les dice: quien esté con Jehová, véngase para acá. Resulta que solamente una tribu, los hijos de Leví, son los que se levantan y se ponen detrás de él. ¿Se da cuenta por qué Dios tiene que repetir a veces en la vida del hombre situaciones que vuelvan a sacudirlo, que vuelvan a desempolvar su fe, para que se mantenga viva, para que se mantenga activa? ¿Se da cuenta de por qué? Necesitamos ser fieles, hermanos. Necesitamos ser firmes a pesar de las circunstancias. No caer del lado de la murmuración, sino caer del lado de la fe. Necesitamos confiar en Dios a donde Él nos está guiando, aunque no resulte lo que nosotros creíamos o lo que nosotros pensamos. Debemos de confiar en Dios, porque nuestra fe está siendo trabajada, nuestra fe está siendo forjada para tu beneficio, para tu bendición. (32:29). Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿A quién le está diciendo? A la tribu de Leví, a aquellos que cuando Moisés dijo: ¿está alguno por Jehová? Véngase. Yo le quiero hoy hacer la misma pregunta. ¿Está alguno por Jehová? Póngase de pie. Y vamos a decirle a Dios: Dios, entiendo que mi fe tiene que nacer y tiene que forjarse. Entiendo que en mi fe y en mi caminar en ti va a haber situaciones gratas, pero también puede haber situaciones difíciles por beneficio de mi fe. Entiendo que necesito ponerte en alto en mi vida. Entiendo que aunque no me parezca lógico lo que tú me estás pidiendo o a dónde tú me estás llevando, yo tengo que confiar en ti. Órale a Dios, órale a Dios y dile: Dios, hoy estoy yo por ti. Porque Él pregunta: ¿quién está por Jehová?
Oh, mi Dios. El camino de la fe no es fácil, Dios eterno. El camino de la fe no es sencillo, Padre celestial. El camino de la fe no es corto. Pero el camino de la fe es el camino más seguro, es el camino más certero. Y hoy, Señor, con todos quienes estamos aquí, tomamos la decisión de mantenernos firmes en ti, de que en nuestro caminar diario, sin importar las circunstancias buenas, bonitas, favorables o desagradables, vamos a caminar contigo, vamos a permanecer en ti, bendito Dios eterno. No vamos a caer en la murmuración, no vamos a caer en el desánimo, no vamos a caer en la ingratitud, bendito Dios, sino que vamos a estar siempre levantándonos y poniéndonos de tu lado, Señor Dios amado. Dile hoy a Dios: Dios, forja mi fe, forja mi fe, fórjala hasta que sea útil para mi vida, hasta que sea útil para mi familia, hasta que sea útil para mi iglesia. Forja mi fe, mi Dios, fórjala con mi caminar diario, con mi caminar en ti, Señor. Padre, gracias, Dios, porque yo sé que tú estás con esta iglesia, y yo sé que tú estás con este pueblo, Señor. Y yo sé que cada uno de quienes hoy están aquí, Señor, te aman, bendito Dios, y anhelan de ti, y anhelan de tu mover, Padre celestial, en ellos. Bendíceles abundantemente, Señor. Por favor, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, bendice este pueblo, bendice esta iglesia, bendice al siervo de este lugar y a su familia, Señor eterno. Bendíceles abundantemente, usándoles, Padre celestial. Usaste a un Moisés, bendito Padre, transmitiéndole una visión, dándole detalles, Señor Dios bendito, sobre el futuro de esta nación naciente, bendito Dios. Usa a este varón, dale esos detalles, Señor, que Él se deje guiar, que Él se deje conducir juntamente con su esposa, Padre de los cielos, y que juntos caminen, Señor, a lograr lo que tú les has puesto en su corazón, lo que tú les has transmitido, bendito Padre. Y que este pueblo, Señor, sea el pueblo, Padre bendito, escogido, sea el pueblo elegido por ti, bendito Dios, para que tu nombre en este lugar, tu nombre en esta zona, Señor, sea conocido, sea exaltado, para que tus obras, Señor, se manifiesten a favor de esta iglesia, a favor de este pueblo, por su obediencia, por su fe, por su perseverancia, bendito Padre de los cielos, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios eterno. Te bendigo, Señor amado, porque eres fiel, Señor, a nuestra vida. Eres fiel, Señor, a nuestro caminar contigo, bendito Padre. Gracias, Padre celestial. Te honro, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios por su palabra, amén. Me encantó lo que dijo el hermano. Dios es un Dios personal. Él quiere que tú le conozcas personalmente. No ya lo que Dios haga en mi vida como pastor, como ministro, es cosa aparte de la que Dios quiera hacer contigo personalmente. Conócelo personalmente. Estás pasando alguna situación difícil, Dios quiere formar tu fe. Me encantó lo que dijo. Dios quiere formarnos en cada uno de los que estamos aquí. Entonces, gracias hermano, gracias pastor. Una palabra de mucha bendición. Y bueno, vamos a recoger nuestras ofrendas. Si alguien va a requerir sobre, levante su mano para que mi hermano Alex pase hasta su lugar y le dé los sobres correspondientes. Mientras yo le doy algunos anuncios, recuerde que la siguiente semana ya comenzamos con la escuela de música. Y yo tengo muy buenas noticias.
Ya después de 2 horas de pelear, de discutir arduamente, mi esposa y yo, logré convencerla de que nos diera una beca como iglesia, ¿no? No es cierto. Entonces, miren, los precios que se están manejando se quedan así para la gente de fuera. Es decir, la gente que no pertenece a nuestra congregación tiene que pagar 500 pesos mensuales de la música y creo que 300 dijimos de inglés. Pero para la gente de la iglesia, para los chavos de la iglesia, va a ser la mitad del precio. Entonces van a ser 250 mensuales de instrumento y 200 pesos de la clase de inglés. ¿Sale? Entonces aprovechelo, inscríbase con ella, por favor. Está regalado, ¿no? Ya más no podemos hacer por usted, ¿no? Si la clase de inglés está así a 200 pesos la mensualidad, ¿de cuánto está saliendo la hora? 50 pesos, o sea, y va a ser hora y media, ¿no? Entonces, ¿quién te va a dar una clase? Ni en Jalmojón te van a dar una clase por 50 pesos de inglés, ¿no? Entonces ya más no te podemos ayudar, hermano. Ya no seas como otras personas, porque de repente ahí la gente de Xlalpan, de la calle, no de la iglesia, de la calle, ¿no? Me dicen, oiga, ¿y cuánto la clase? Y le digo, no, 100 pesos la hora. Y dice, ahí en la casa de cultura cobran 10 baros. Vaya a la casa de cultura, ¿no? Pero no es la misma calidad de enseñanza, no es la misma calidad de lo que se va a estar impartiendo, ¿no? Entonces ahí nuestra hermana Euni nos va a estar apoyando con las clases de inglés, pero inscríbase aquí con mi esposita, también para las clases de música, inscríbase aquí con mi esposita. Empezamos el próximo sábado, ¿sale? Entonces la beca va a consistir en lo siguiente, ¿sale? Que no falten a los cultos, ¿verdad? Y que hagan sus tareas, obviamente, ¿no? Si vemos a alguien que está de burro y no aprovecha la clase, le vamos a cobrar todo completo, ¿no? Entonces, nada más esas dos cosas le vamos a pedir, ¿no? Que no falte a los cultos y que haga sus tareas que tiene que hacer. Si va a meterse en inglés y no hace tarea, pues su disciplina va a ser que pague todo, ¿no? Entonces, ¿vale? Inscríbase por ahí, por favor. Lo que queremos es que nadie se pierda de esta bendición. Queremos que todo el mundo la tome, que la iglesia siga creciendo. Gracias a Dios por los chavos que están en la alabanza. Algunos de ustedes no se han dado cuenta, pero algunos chavos de los que están estudiando música ya están tocando como jóvenes. Entonces, Chuchito por allá ya está tocando en la batería con los chavos, los jóvenes. Entonces, a lo mejor usted no los ha visto, pero ya los chavos que se están preparando ya están sirviendo en los cultos de la iglesia, ¿no? Entonces, ahí apúntese con Jesucita. Nada más de eso, nada más, ¿verdad? Ok. Algo más. Recuerde que el 15 de febrero tenemos una cena de matrimonio. Le esperamos aquí a las 6 de la tarde. Ya acérquese con nuestro hermano Isra, nuestra hermana Ale, y le vamos a pedir un favor. ¿Cuántos van a venir a la cena? A ver, levante su mano, ¿vale? Aunque no haya pagado, levante su mano. Ahorita, más quiero que usted me diga. Muy bien, ¿sale? Antes de irse, por favor, le van a tomar una foto, ¿sale? Mi hermana Ale por allá le va a tomar una fotito porque vamos a hacer la persona que va a compartir va a hacer, creo que hay alguna dinámica, algo así. Entonces, pase con ellos, le van a tomar una foto. Si no trae ahorita para pagar su cena, no se preocupe, pero váyalo ya dando, por favor. Estamos a 20 días. Esta es la última semana de enero. Ya el próximo